La clase del día de hoy es con alguien súper importante, justamente es Tepeyolotli, ¿no? A veces creemos, hermanitos, a veces creemos que, que pues nosotros no tenemos ninguna energía sagrada. A veces creemos que en sí, creemos y nos han hecho creer que nosotros no tenemos ninguna energía sagrada, que nosotros no tenemos nada, nada, ningún poder es más, ¿no? Pero no es cierto. En este caso, el día de hoy vamos a trabajar con el penúltimo señor de la noche, que es el Tepeyolotl. Y al mismo tiempo, el día de hoy terminan, bueno, no ahorita, sino que después de la medianoche, terminamos con la trecena de Oli. Hoy es Mahtlacli Wanyei Atl, ¿no? 13, agua, con su regente Xiutecuhtli, el señor del fuego celeste. Entonces, el día de hoy es un día muy importante porque concluimos con un día de fluidez. Después de que ya trabajamos todos esos días pues de transformación, concluye con un día muy hermoso y un tonal nahuálico. El tonal es atl, es agua, ¿sí? Y en este caso, al ser un tonal agua, ¿verdad? También nos dice que es precisamente uno de estos transformadores que es el agua. Mañana a las 12:45 de la medianoche iniciamos con una trecena muy hermosa. La trecena es de Se Itzcuintli. Pues bueno, la intención era de que el día de hoy celebráramos el culmino, el término de los señores de la noche. ¿Sí? Recuerden que tenemos, por ejemplo, lo que es el Señor de la Noche, el día de hoy. Tepeyolotli es la conexión con el espíritu, pero también, de acuerdo a la programación que teníamos preparado, hoy terminaríamos con Tlaloc, con su acompañante, con su pareja, con su dualidad, que es el agua de los ríos, de los lagos, ¿sí? Pero bueno, el día de hoy, pues nos toca trabajar con Tepeyolotl. Y su nombre dice Tepetl. ¿Qué es Tepetl? Es una montaña, es el monte, pero los abuelos lo representan como una casa. Si ustedes pueden ver, aquí está la casa, miren, esta casa bien estructurada, esta casa que vean la entrada tiene la boca de Coatl, tiene una boca de serpiente, de Coatl. Pero ¿qué simbolizaría esta serpiente? ¿Cuál sería o cuál sería la intención de esta serpiente? Esta serpiente nos invita justamente a entrar, a entrar a esa cueva. Esta es una cueva, como ustedes lo pueden ver. Pero esta cueva, la boca está adentro, que es el cuerpo, es el mismo cuerpo, es el chiquicali que tenemos acá. Esta es la cabecita que vemos de la casa. Y esta parte que está abierto antes de la base, justamente es esta parte de nuestro pecho, ¿no? Nuestra cajita torácica. Nos dice Tepeyolotli, dentro de esta cajita tenemos
barritas de ocote que sirve para encender el fueguito. Al mismo tiempo tiene un atado blanco. ¿Qué quiere decir? En esta parte, si ustedes se dan cuenta, no tiene la bolita de cauche o la bolita de obsidiana, que es en los ceremoniales un espejito. No tiene, vean, ¿verdad? El que lo tiene en este caso, el que tiene el espejito de obsidiana es Tepeyolotli. Tepeyolotli en este trabajo, en esta conjugación de energías, ¿sí? Nos invita justamente a entregar lo mejor de nosotros. Ojo, chequen ustedes lo que hace este Ocelot. Este Ocelot, si se dan cuenta ustedes, sale una cuentita blanca con una cuentita amarilla al centro. ¿Esto qué simbolizaría? Recuerde que es la palabra, la energía, o sea, el color, el brillo de nuestra energía, de nosotros, de nuestro tono, nuestra luz, es lo que representa, es lo que está dando. Y de regreso le dan la palabra, vean. Esta palabrita no está saliendo de su boca de Tepeyolotli, está viniendo de fuera para él, para Tepeyolotli. Por lo tanto, en esta pequeña imagen, ¿verdad? Esta vírgula de la palabra nos habla de una cuestión interesante. Pero ¿cuál sería esa cuestión interesante, hermanito? Nos habla del trabajo energético, del trabajo posibilizador de la unión de lo de afuera con lo que sale de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos saber entender los mensajes que vienen de afuera y el mensaje que nosotros entregamos a los demás. Es una conjugación de mensajes. Tepeyolotli está bien atuendado, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En su pecho todo esto forma una imagen, ¿sí? Miren, esta es la boca, estos son los ojos y esta es la nariz. Hablando de este aspecto, ¿sí? De este aspecto nahuálico, porque recuerden que es un señor de la noche. Él es un nahual, al igual que Tlazoteo, los 9 señores de la noche son energías posibilizadoras que nos dan la posibilidad de nuestra transformación interna y externa. Esto nos lleva a una connotación muy hermosa en el cual nosotros debemos de entender que este trabajo está encaminado a esa transformación entre la comunicación externa y nuestra comunicación interna, uniendo esta energía posibilitadora de transformación, ¿sí? Entonces, a todo este trabajo tenemos que conllevar, tenemos que preparar nuestra ceremonia. Aquí está, miren, aquí está. Al igual que la mayoría de los señores de la noche, tenemos que tienen su espejito de obsidiana. Este espejito de obsidiana justamente nos conlleva, nos dice esa introspección, ¿sí? Ahorita estamos introduciéndonos primero a este trabajo, es introspección, es compenetrarnos primero nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestra energía interna.
Generalmente lo encontraremos en la autoevaluación. Si nosotros hacemos esa autoevaluación, esa reconstrucción de nuestro ser interno, porque créame, a pesar de que digamos, no, yo soy un ser fuerte, yo sé quién soy, a veces nos llegamos a perder en este conocimiento, ¿sí? Bueno, después de hacer este recorrido, de hacer con Xutecuhtli el primero, hacer una conciencia, encender nuestro fueguito interno para que siga la flamita de aprender y de autoconocernos. Tuvimos que trabajar con la armonía, con el color. ¿Qué quiere decir la armonía? Tenemos que armonizar la salud y la enfermedad. Tenemos que armonizar la luz y nuestras sombras. Con Itztli también agudizamos nuestro oído. Al agudizar nuestro oído, vamos a generar esa potencialización de la comprensión, de la comprensión de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra reconstrucción intelectual, espiritual. No con esto quiere decir que estamos fragmentados, no. Al hablar de reconstrucción es que nos conectamos con todo ese conocimiento que de una u otra forma nos ha venido, nos han venido fracturando. ¿Y cómo nos fractura? Cuando nos dicen, cuando nos dicen, para que seas importante, para que seas alguien, alguien poderoso, tienes que tener tal y tal y tales cosas. Para que seas un ser, una persona de luz, tienes que entregarte a una religión. Y esa religión te fragmenta, te dice, tú eres un pecador, tú eres un ser, tú eres un ser inferior que no merece vivir en armonía, que no merece ser feliz, que para que seas feliz necesitas justamente adorar a alguien más, ¿no? A eso le llamo yo la fracturación, nos fractura. Al fracturarnos toda esa parte, nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia sagrada, ¿qué pasa? Pues bueno, pasa que después decimos, no, pues yo no soy un ser sagrado. Yo soy simplemente un ser, soy un ser humano que no puede ser tomado en cuenta en esta sociedad. Por eso es necesario con Itzli ver en esos caminos hacer la ceremonia. Con Piltzintecutli nos enseña Piltzintecutli justamente a sorprendernos, a perdonar rápido, a no estar pensando cuánto rencor cargamos para los demás. Nos envenena el alma, nos envenena el espíritu, nos envenena nuestro ser y eso no nos permite ser seres de luz inaguales que se encaminan a la reconstrucción de nuestro ser interno. Quieramos o no, somos energías muy poderosas. Quieramos o no, somos energías sagradas capaces de crear energía, ¿sí? Por ejemplo, para el día martes tengo planeado con ustedes, hermanitos, de poder platicar cómo les fue con los ejercicios de las mudras. Es muy hermoso, por ejemplo, esta mudra, elevar nuestra energía. Esta mudra, ¿sí? Ustedes lo han visto en Baphomet, está haciendo esto. Es una elevación de energía.
Cristo, en la última cena, como lo pintaron, hace esta mudra. ¿Es necesario saber escuchar? Claro. ¿Saber observar? Sí. Con detenimiento, con esa paciencia que a veces nos gana, ¿no? Para que nosotros podamos observar, debemos de ser como esos niños. Observa, aprende, si es posible, imita. Después de imitar, tú ya creas tu propio estilo de aprendizaje de ser. Pero todo esto necesitamos sustento, centeot, el sustento intelectual, el sustento emocional, el sustento espiritual, el sustento que nosotros podamos crear y recrear en nuestro ser. En el siguiente, por ejemplo, Mictlantecutli le ofrendamos todo aquello que nosotros no queremos tener, todo aquello que nosotros no queremos vibrarlo. Fuimos en el ensueño, pedimos a los abuelos que nos ayuden, que nos protejan en este camino. Chalchihuitlicue nos enseña a fluir, a convertir el vapor, tierra, fuego, perdón, fuego, agua. El menique, el pequeñito, es agua. Este es fuego, el gordito es fuego. Este, sí, tierra. Este, aire. Se les compartí la imagen y nuevamente, ahorita tenemos ahí la imagen. ¿Para qué? Yo necesito que también nosotros empecemos a crear nuestras mudras. Estas mudras nos van a servir para autorreconocernos cuándo debemos de utilizar estas mudras, cuándo podemos reutilizarlos para encaminarnos a esta energía interna, ¿sí? Y Tlazoteotl, por ejemplo, el crear. Este lo vimos el día miércoles, ¿no? El día miércoles, ayer. Tlazoteotl, ¿cómo crear ese amor? Muchos de nosotros nos ha costado precisamente crear esa energía del amor. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que solamente el amor lo tenemos que exigir. Yo necesito que tú me ames. Bueno, pero ¿tú qué estás dando? ¿Estás dando amor? ¿Estás dando entendimiento? ¿O solo te das la autoimportancia por ti, para ti mismo o para ti misma? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Ahora, en este caso, podemos decir y coincidir que después de que pasamos por todo este proceso, estamos listos para trabajar con nuestras energías internas y nuestras energías externas, porque ya vivimos un proceso, porque este es el número 8, por eso quise hacer un pequeño recorrido de lo que vimos de los señores de la noche. Es el número 8. ¿Y qué es el número 8? Es el número Nahual. ¿Y qué es el Nahual? Es el Tepeyolotli. ¿Y Tepeyolotli quién es? Su Nahual es el océano. Creemos a veces por la importancia de la numerología. El número 8 es el rumbo del Nahual y lo representa Ocelot. ¿Y el Ocelot qué? Tiene que acecharse a sí mismo, ¿sí? En su proceso. Dice, Tepeyolotli, el corazón de la montaña, o el espíritu de la montaña más bien. Son dos cosas que representa Tepeyolotli. En este trabajo armonioso tenemos que entender en este número 8 de los señores de la noche, ya debemos de tener un paradigma, una conciencia, ya debemos de tener una idea
del cómo y para qué estaríamos trabajando estas energías. Recientemente, desafortunadamente, decimos, yo no sé mucho de espiritualidad. ¿Por qué hablo de recientemente? Porque antes de los señores de la noche, muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, permitámonos todos nosotros experimentar estos ejercicios. Yo les decía, ¿queremos hacer los ejercicios? Los podemos hacer. No los haremos los ejercicios porque no creemos o no queremos. No pasa nada. Lo único que pasaría es que perderíamos un poco de experiencia. Este espíritu de la montaña representa aquello que se resguarda en las profundidades de nuestro ser interno. Desde nuestro ser interno. Toda esa energía, toda esa posibilidad de autorrealizarse está ahí. Está en las profundidades de nuestro ser interno. Por eso está en el número 8. Tenemos que viajar hacia adentro de nosotros, hacia la profundidad de nuestro ser interno. ¿Sí? Constituye los estados más profundos de la conciencia humana. Ojo, nuestro ser interno y lo más profundo de nuestra conciencia humana. ¿Qué tendría que ver todo esto con la conciencia humana, con lo más profundo que tenemos? Vaya, debemos de empezar a acechar nuestra energía interna, de lo más profundo donde nosotros podemos renacer. ¿Y cómo? Empezando desde nuestros propios miedos. Yo sé que todos nosotros los que estamos aquí tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos anhelos, tenemos metas, pero para ello tenemos que reconocerlo, ¿sí? Es como aquellos que vamos al AA. Tengo que reconocerme que tengo una enfermedad y por ello tengo que decirlo. Yo tengo esta enfermedad y me es difícil controlarlo, pero estoy luchando en esta batalla y sé que no es fácil. Lo mismo sucede aquí. Si nosotros no reconocemos nuestro enemigo, no lo acechamos, difícilmente lo venceremos. Difícilmente encontraremos una solución para cada uno de ellos. Muchos de nosotros nos escudamos en, no pasa nada. Muchos de nosotros nos escudamos porque yo lo he hecho en algunas ocasiones. No me corresponde. No me corresponde enfrentarme a esta energía u otra energía. ¿Cuál? La oscuridad, el miedo a la soledad, el miedo al silencio, la autocompasión. Es lo peor que podemos encontrar. ¿Por qué es la autocompasión, hermanitos? La autocompasión nos convierte en seres y nos obliga a pensar, a sentir y a actuar como seres inferiores, espiritualmente, hablando espiritualmente. Como yo soy autocompasivo conmigo, ay, pobrecito de mí, yo no podré, no. Vamos a eliminar esa autocompasión.
esa autocomplacencia. Sí, es que yo soy una energía y no pasa nada, yo así soy. No, no puede ser así. En serio que no puede ser así. Por eso dice que nos vamos a ese lugar, a ese más profundo de nuestra conciencia. ¿Sabe? Uno de los miedos que yo estoy trabajando, que estoy batallando, y me ha costado superarlo, el miedo a no ser reconocido. ¿Dónde? En algún círculo que vamos a realizar. ¿A qué me refiero? Ese es uno de mis peores miedos. A que yo vaya y me siente y me calle y no hable. A que que ustedes me inviten, que me digan, véngase, véngase hermanito, véngate Mastiani, véngase, siéntese en nuestro círculo. Tengo miedo a que en ese círculo yo pueda quedarme callado. ¿Por qué? Porque estoy batallando con guardar silencio. Si no necesitan de mi palabra, no tengo por qué darlo. El miedo a callar. Porque el ego me dice, tú di también, di lo que sientes, di lo que sabes, ¿no? Pero si no es necesario tu palabra, no digas, ¿no? Es uno de mis peores miedos de ser impertinente a veces. Y lo estoy luchando. Estamos en una plática y forzosamente también quiero hablar, inclusive está hablando alguien, interrumpo. Ese es uno de mis peores miedos de no poder reconocer el espacio adecuado donde yo pueda sentirme en paz, sin que mi ego me esté diciendo, oye, mira, lo que está diciendo que está mal. Dile que se calle, él no sabe, porque sí existe eso. Dice, significa autoevaluación constante. Es una autoevaluación constante, hermanitos, ¿sí? A veces creemos, no, pues sí, en este caso, eso es algo constante, es algo diario, acecharme. Por ejemplo, hoy, ¿qué hice? Quise disfrutar el día. Yo lo hice. Al amanecer saludé al sol, de la mañana saludé a la luna, le dije cuánto la quería, cuánto quería el abuelo sol. Me dije a mí mismo, estoy agradecido contigo ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos soportando, estamos en esta lucha florida del dolor de espalda, del dolor que nos toca cargar. No es algo gratis, tú te lo ganas, ¿no? Entonces, la introspección, hermanito, la introspección. ¿Y qué va a venir con todo esto? Como ahorita mi hermano dice, aquí nos dicen en el chat, eh, me dice mi hermanita Mictlán Siwat, ¿no? Dice que, pero si hay ese impulso de llanto, de quererme desahogar, pues lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Por eso es la introspección, ¿no? No tiene caso de que yo me resguarde en ese caparazón y diga, bueno, es que sí tengo ganas de llorar, pero no lo voy a hacer. No le voy a demostrar a tal a cual persona que soy tan débil. A veces es eso. O yo no necesito demostrarle a la pareja, a otro, a otra persona, que soy débil, ¿no? Yo soy fuerte. Cuando por dentro nos carcome esa necesidad de llorar,
Cuando en ese momento nos carcome esa necesidad de gritar, de desechar, ¿verdad? Para ello ahorita vamos a vamos a mostrarle algunas mudras justamente para potencializar esa parte de la introspección, ¿no? Si se vale llorar, claro. No te puedes aguardar el dolor se acumula. Cuando lo liberamos, le hacemos un gran favor a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo, ¿sí? Control de las emociones. Somos tan, y bueno, digo somos, pero tal vez algunos no, ¿verdad? Pero bueno, dice, somos tan vulnerables cuando no tenemos esa fortaleza, cuando no hemos desechado todos esos odios, rencores, necesidades de importancia, reconstrucción de nuestra identidad. ¿Por qué somos vulnerables? Porque no tenemos esa fortaleza espiritual del Tepeyolotli. Una montaña, pues está bien fuerte. Una montaña es medicina. Una montaña es un lugar sagrado. Una montaña es un portal hacia el Mictlán, así como nos lo muestra Tepeyolotli aquí. Mira. Aquí está. Es un portal hacia al Mictlán, hacia esa cueva. ¿Por qué? Porque realmente estamos inmersos en un mundo creado por alguien más, nos crea nuestra realidad, ¿no? Porque nos dice que si nosotros mostramos nuestras emociones, nuestros sentimientos más profundos, somos seres débiles, somos personas que no tenemos ese carácter espiritual, esa fortaleza. Y queremos controlar nuestras emociones, como dice la hermanita, quiero llorar, pero no, no voy a llorar, no le voy a demostrar mi debilidad a alguien más. Hazlo, ¿no? Hazlo en tu soledad, desahógate. Algunos le tenemos miedo a la soledad, pero la soledad es una de las mejores etapas, las mejores emociones a desahogar, porque estamos con nosotros mismos. Claro, tenemos que aprender a estar con nosotros mismos, a aceptarnos con nuestra luz y nuestra sombra. Fuerza interna que hay que aprender a armonizar y equilibrar la vida. Eso representa Tepeyolotl. Tepeyolotl no necesita que la otra montaña le diga, ¿qué necesitas? ¿Necesitas ropa? ¿Necesitas amor? ¿Necesitas motivación? No, la montaña es el mejor ejemplo de autosustentabilidad, pero es un gran ejemplo de la armonía, del sustento, porque se autosustenta y sustenta a los demás, a los humanos, a los animalitos, a las plantas, a los elementos de la naturaleza. En su cuerpo hay todo. ¿Y qué creen? Que en nuestro cuerpo hay todo. Hay lugares sagrados, hay energía sagrada, hay portales por donde nosotros podemos conectarnos con las energías. ¿Cuáles son? Ya los estamos practicando. Las manos son portales, abren y cierran portales. Nuestro hijillo, nuestro aliento, abre portales con Alatecocoli. Nuestra mente, nuestro corazón abre portales. El portal del amor, el portal del entendimiento. Sí. Toda esta energía sagrada que nosotros estamos profundizando ahorita, es necesario sumergirnos, vernos en nuestro espejo de obsidiana
de que todos estos 9 señores de la noche nos están enseñando. ¿A qué? A fortalecer, como está aquí, miren, Tepeyolotli. Y en esta casita que ven ustedes que tiene Tepeyolotli del códice Feyerabad Meyer y el códice de Borgia, vean, tienen estos como espinitas. Son espinitas, son como colmillitos, pudiéramos decirlo, pero son de color blanco. ¿Sí? Nos dice, para lograr esa impecabilidad, ¿qué es la impecabilidad? Vivir en armonía, vivir en congruencia con lo que dices y con lo que haces. Ser realmente ser de luz. Hace ratito veníamos platicando con el hermanito Yaoye Katzin. No es lo mismo decir, soy un ser de luz, yo soy amor, yo soy bondad, yo soy... Pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos reflexionar esa parte. Ese color blanco que vemos en la casita, es el aura. ¿Pero por qué tiene espinitas? Bueno, tiene espinitas porque precisamente es una fuerza de voluntad que nosotros necesitamos infringir, realizar, inclusive transgredir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Así, bueno, ¿por qué lo vamos a transgredir? ¿Qué nos dice que, por qué no usted nos dice que debemos de amarnos? Sí. ¿Por qué lo tenemos que transgredir? Porque hay hábitos, actitudes de plano muy arraigados en nosotros. Y eso dificulta que nosotros podamos cambiar. Lo tenemos que transgredir. ¿Tenemos algún enemigo espiritual? Sí. ¿Cuál es? El humo que emana de él, lo que no nos ha permitido ser nosotros mismos. Una de las cualidades que nos enseñan los señores de la noche es entender cuán importante es ser, vivir, transmutar y cambiar. Y el último, que lo que muchos buscamos, la armonía y la felicidad. Pero no la felicidad que nos dan las otras personas, no, la felicidad que nos damos nosotros, ¿no? Creemos que la otra persona, que las otras personas nos van a dar la felicidad. ¿Pero por qué? ¿Acaso ellos lo necesitan? Igual y no lo conocen también, ¿no? Entonces, esta parte nos habla justamente la introspección interna hacia nuestro cuerpo. ¿Y qué más podemos hablar? Aquí está, miren, la otra casa. Esta es la otra casa de Tepeyolotli. Esta es nuestra casa. Vean el contenedor que tiene dentro de la casa. Es un color blanco, un contenedor, una bandejita, un molcajete de color blanco. Y está adentro. Pero vean, en la parte de arriba, al igual, de esta casita tiene 5 cuentitas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y en estas 5 cuentitas hay una flecha que apunta, ¿verdad? De frente lo podemos decir que es del lado izquierdo, ¿no es así? Así como nos ponemos de frente de la casita, es el lado derecho, en el segundo, en el segundo. ¿Y saben qué representa? Si lo volteamos nuestra mano así, recuerden que este representa que la tierra, ¿sí? Esta parte. Estos son nuestros dedos. Por eso quise presentarles, miren. Estos son nuestros dedos. Representa la tierra. Así de frente es la tierra. Pero la otra mano, la mano izquierda, representa ¿qué creen? El aire. Entonces es tierra y aire. Con Tepeyolotli vamos a trabajar tierra y aire. Pero ¿qué tiene que ver tierra?
¿De qué está hecho la montaña, dígame? De tierra. ¿Cómo comunicaría la montaña su mensaje? A través del aire, ¿sí? Entonces, en este caso, uniríamos tierra y aire en las dos manos y, y en este caso, el tercer elemento que somos nosotros, ¿no? Cuando hagamos el mudra, estos van a estar volando el menique. No vamos a meter el agua ni el fuego, nada de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fuego quemaría la montaña, ¿sí? Porque el agua nos quitaría energía, porque la energía debe de hervir aquí, en esta transformación, en este o meteor que le llaman algunos, en esta energía dual de la creación, que no se ve, pero está ahí. ¿Y qué es? El espíritu, ¿no? Algunos le llaman alma, pero necesitamos la tierra y el aire. Por eso en algún momento yo les pedí su sombrerito de palma, porque con eso nos unimos el aire y la tierra, nos pisamos descalzos, lo estamos pisando la tierra. Estamos conectando tierra y aire. Y el aire es el que nos va a llevar la comunicación. Y ahí la importancia. La flecha es el objetivo. El objetivo es que tú aprendas a conectarte con la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque apenas vimos la energía de Tlazocteo, de la madre tierra. Entonces dice, la energía de la tierra es el amor, es el entendimiento. Debes de crear amor hacia ti mismo. Al tener tu amor de ti mismo, a través de Yeyekat, a través de Ijiyot, tú comunicarás ese amor. Tú serás ese amor, pero no para los demás, primero para ti. Empodérate. Yo sé, yo sé cuando empiezas con este cambio de paradigma, cambio de mentalidad, empiezan muchas dudas. Y esas dudas es la base del bloqueo mental, del bloqueo emocional para no lograr nuestro objetivo, ¿no? Decimos, ¿será cierto que dice el maestro que uniendo estos dedos, estos tres dedos, y subimos la energía y lo bajamos y lo traemos al corazón y lo generamos y lo traemos? ¿Será cierto eso? ¿Y por qué no lo haces? No, yo creo que se lo está inventando. No, no, eso no puede ser. ¿Y por qué no lo intentas hacer? ¿Por qué no lo intentas aplicar? ¿No? Hagámoslo, ¿sí? La casa debe de estar bien fortalecida. ¿Y cuál es la casa? ¿Nuestra montaña? Y nosotros. Lastimosamente, lastimosamente, no entendemos muchas frases que están ahí resguardadas, ¿sí? La religión católica lo maneja, dice, la fe mueve montañas. Es una metáfora, no es algo literal, que aquí le llamamos nosotros, tu espiritualidad hará que tú cambies y cambies a los demás. Yo se los aseguro, pueden ir por la calle, la ceremonia, decir, miren, la espiritualidad es esto, en clases, pero si no te miran haciéndolo, por muy bueno que seas hablando, no te lo van a. Pero si lo aplicas y dices, es mi Neltilisli, yo lo puedo hacer. Y lo más humano y lo más nahuálico que podemos decir, yo lo apliqué, me funcionó. Tal vez no te funcione igual que yo, pero ¿por qué no lo intentas? No te estoy retando, no de ninguna manera. Esa no es mi intención. Mi intención es que yo quisiera que tú también aprendieras, que supieras.
¿sí? Y aquí miren, como ustedes podrán ver, es un florecimiento de la lengüetita de Malinali. Y esta lengüetita de Malinali es la energía, lo florido, la medicina. Además que nos muestra aquí, pues aquí está, miren la medicinita y el florecimiento, ¿sí? Cuando nosotros aprendamos, esta bandeja simboliza la pasión, el amor con que damos toda nuestra energía. Claro, si yo digo, así lo haré, no, le tenemos que poner esa seguridad de lograr las cosas, ¿no? Y vean, aquí están las dos imágenes juntas. Los dos representan una casa, miren lo que les decía aquí el florecimiento. Y ese lengüetita, uno es amarillo porque es la energía interna, es la luz que emanamos, la luz de nuestra flor. Si yo soy Malinali, pues me mostraré como Malinali, como medicina. Si soy Tecpat, me mostraré como esa luz que va iluminando a los demás. Pero también de nuestra casa debe de emanar esta lengüetita, ¿verdad? De lo puro de nosotros, de lo más limpio. Demos lo mejor a los demás, a pesar de que no nos entiendan, a pesar de que digan, híjole, pues creo que está loco este amigo, no le entiendo por qué me dice, sé tú mismo. No entiendo por qué me dice, sé feliz. Y chequen la bandejita, conecta con el color rojo, la fuerza de voluntad. Chequen cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espinitas. ¿Y en qué número está Tepeyolotl? En el número 8. El 8 es el octavo rumbo. ¿Y el octavo rumbo cuál es? El nahual. Dice que tu nahual sea limpio y puro. Que tu nahual muestre su esencia. ¿Y cómo mostramos nuestra esencia? Si mi nahual es coatl, es una serpiente, es un alacrán, me va a enseñar, ¿sí? Ahora, decía algún hermanito, es que a mí me gusta más el coyote. Pues empodéralo. ¿Tienes el libre albedrío? Sí. ¿Tienes el poder del verbo? Palabra, sí. ¿Tienes el poder, los portales de las manos en el corazón, en los pulmones por el hijillo, el estómago? Todo nuestro cuerpo son portales. Nuestra sexualidad, en la energía femenina, en las hermanitas, tienen un portal hermoso donde pueden traer vida a otro ser humano. Entonces, ¿por qué nos sentimos inferiores? Entonces, ¿por qué decimos, es que yo no valgo, es que yo no tengo por qué hacer esto u otro? No, tenemos que reflexionar, tenemos que repensar ahora sí que nuestra forma de ser, nuestra vida. Y es el número que representa el número 8, que es Toshli. Tochli, toda esa gran fertilidad. Tochli, fíjense, decimos, nah, pues un conejito es un animalito indefenso, muy frágil. No es cierto, no es cierto. Es uno de los animalitos que necesita controlar más su ira, su ego. ¿Por qué? Un conejito macho, cuando ve que hay otro conejito que también está creciendo, para él es un posible enemigo, lo mata. Por eso los que de alguna u otra forma hemos visto cómo se van criando estos animalitos, se separan. La hembra, la conejita, ve que sus hijitos, si los agarras, los tocas con sus conejitos, los mata, los mata. O ya pasó más de un mes y no les quita sus conejitos, los mata a todos, se los come. ¿Por qué? Porque cree que debe de haber esa ciclicidad. Para esa conejita, ya no tienen que estar ahí los conejitos.
Por eso lo que hace es eliminarnos. Es muy violento el conejito. El conejo inclusive está también ahí representado Mictlantecutli, la misma, la misma muerte que puede pregonar, ¿no? ¿Qué pasó? A cenar, ya casi termino. Ahorita que termine voy a cenar, ¿sale? Unos 20 minutitos. Sale, Chele. Muy bien. Entonces, representa la misma muerte, ¿no? La misma energía. Es el conejito. Y ojo, con esto nos dice, con lo que les acabo de decir, jamás subestimemos a otra persona. No importa el color, el tamaño, no. ¿Por qué? Porque es como el conejito. Se siente amenazado, puede actuar de esa manera. Por eso, entender nuestro poder nahuálico es entender que tenemos una energía superior, una fuerza superior, un poder oscuro. Suena un poquito fuerte, pero es un poder oscuro que lo podemos usar en cualquier dimensión. ¿Qué sería dimensión? Una de las dimensiones puede ser la dimensión espiritual. ¿Podemos acceder al portal de la dimensión espiritual? Sí. Hay muchos ámbitos de la vida. Sí. Como yo les decía en algún momento, sí, seré muy tranquilo, muy pasivo, pero no te olvides que también soy un guerrero. Y ese guerrero puede surgir y emerger si tú lo estás buscando. Yo no te lo mostraré. ¿Por qué? Porque yo no soy eso. Todo aquel, perdón por la palabra, todo aquel fantoche que dice, yo soy el Nahual, ¿no? Y se afama bueno, y alza su ego, realmente no sabe qué es el camino. No sabe que el otro puede trabajar con su energía y vencerlo con sus mismas palabras. Es muy importante, Tepeyolotl, es muy importante fortalecer nuestro cuerpo. Aquí está el ocelo. El ocelo resguarda. Uno de los trabajos es resguardar el ocelo. ¿Qué resguarda? Su cuerpo lo protege, ¿sí? ¿Por qué lo protege? Algunos de ustedes, hermanitos, ya lo han visto con el acecho. Acéchense ustedes mismos. Al acecharnos, nos protegemos. Al acecharnos, podemos identificar nuestro lado negativo, en verdad. Al acecharnos, podemos también encontrar nuestro lado positivo, pero desde nuestro juicio. Esta energía que ven ustedes aquí es el del Cali, el Tepeyolotli, es la misma montaña y su posición es eso, acechar a la casa, o sea, acecharnos a nosotros mismos. Ocelot, su trabajo es resguardar, reconocer, conectar, empoderar nuestro espíritu, el espíritu de nuestra montaña, nuestra fuerza de trabajo interno. Al saber que nuestro poder sobre nuestras emociones, fuerza de voluntad, al saber que tenemos todo eso, nos facilita, nos facilita ser y hacer un trabajo energético. Autoacecharnos para vivir en armonía, ¿sí? Muchos de nosotros preferimos que el pastor, que el sacerdote nos diga, no, estás actuando mal, hija, ¿no? O confiésate. Hay algo que nunca me gustó a mí, la religión católica, porque pues me tuvieron que obligar casi, pues quizá hasta los 13, hasta los 14 años de ahí. Dijera mi papá, te rebelaste, ya no quisiste obedecer. Es que no me gusta. Dice el sacerdote
cada domingo tienes que confesarte, mijito. Digo, pues, ¿cómo me tengo que confesar con él? Con que le diga a Dios es suficiente. ¿Por qué tiene que saber mis cosas el sacerdote? No, pues que lo tienes que hacer. Si no, Dios te va a castigar. Bueno, ¿no? Pero es esa parte. Y lo peor, no, pues, para que se borre más rápido tus pecados, pues ahí pon la limosnita todo tu domingo, ¿no? Aunque a nosotros no nos daba nuestro domingo, pero bueno, dice, y si de plano ves que tu falta es muy fuerte, debes de autoinfligirte esos golpes, ¿no? Ahorita, justamente en estas Semanas Santas, agarran un pequeño chicotito y ahora te dan, ¿cuántos quieres? ¿Sí? A mí me pasó solamente una vez, porque perdí 3 chivos y me dice mi papá, ni modo, pues tienes que disciplinarte. Bueno, pues vamos, ¿no? En la iglesia. Y justamente estaba el cura, acababa de dar la misa y le dice, pues necesito que le des de 3 fuerte, dice, para que. Y agarra el cura, dice, sí, con gusto. Desde ese día yo ya no fui a la iglesia, yo ya estaba en la secundaria. El primero, pues me aguanté. Y ya veía el segundo, me parece, ¿sabe qué? No, no, esto no es para mí. No, pero es que tu papá está aquí. Me vi muy rebelde, pero bueno, desde ese día, ¿no? Entonces es eso, autoacecharnos para vivir en armonía. Muchas veces, desafortunadamente, nos traen este ejercicio, nos traen esta práctica. Y bueno, les traigo nuevamente lo de la mano, ¿sí? Que sería esta mano que vemos aquí. Decimos que el menique representa ¿qué? El agua, ¿no? Este chiquitito, el flaquito. Este otro, el gordito, representa el fuego. Por eso cuando nosotros queremos nahualear, debemos de unir estos dos. Fuego, fuego y agua para que no se evapore, ¿no? Y si queremos empoderarlo más, con el dedo de medio, ¿sí? Y hacemos esto. Esto a lo mejor ya los han visto en algunos que les llama gente que adora a otro ser, ¿no? Pero son mudras que al intencionarlos hace que este dedito de medio que decíamos que es el éter, es esa sustancia, esa energía invisible, ¿verdad? Que hace que nuestro cuerpo lo anestesie y trabaje el fuego y el agua, el atlachinoli. Ahora, podemos decir, bueno, es que necesitamos que alguien más nos diga qué debemos hacer. Hermanitos, no se nos olvide. Hay una conciencia, hay una sabiduría ancestral que está aquí, ¿sí? Con que sepamos esto, ¿qué representa cada uno de los dedos? Podemos hacerlo. Inclusive, si ustedes dicen, por ejemplo, este dedo, el índice es el aire, este es el aire. Ahora que hagamos los ejercicios de Tlaloc, aire y fuego para crear el rayo. Aire y agua para controlar la tormenta. Hay plegarias, hay oraciones, patrón. ¿Sí? Todo es cuestión de conectar. No se sientan limitados a decir, no, y es que si lo utilizo, no. Su conciencia, su corazón, su espíritu de la montaña les va a guiar.
Sí. No, no digamos, es que yo soy bien ignorante en eso. No, no digamos eso. No. Decía una hermanita, dice, oiga, pues yo en sí, no sé, empiezo a trabajar y le agrego esto, utilizo esto u otro y me funciona. Claro, porque lo traes en tu ADN, lo traes en tu energía interna. Que no nos querrá, que no querramos ver cuál es el poder que tenemos, es otra cosa. Claro que tampoco vamos a victimizarnos, pero parte de todo eso es de nuestra programación que ya traemos, ¿sí? Bueno, el día de hoy les quiero presentar esta mudra, este empoderamiento, ¿sí? Esto, la unión. Ustedes a lo mejor se han dado cuenta, a muchos abuelitos hacen esto y no se sientan en la silla, sino que tienen como esa posición fetal y hacen esto y están sentaditos. Tiene un gran significado. Dice, se forma con los dedos de cada mano que se entrelaza con, con la mano contraria para los problemas de pulmones, de las vías respiratorias e infecciones incurables en cualquier parte del cuerpo. Por eso les digo, ella se sienta y lo que hacen yo no lo entendía, porque lo veía a veces mi papá, vamos a cuidar chivos, y se sentaba de esa manera en posición fetal. Le digo, oiga, jefe, pues mire, ahí está la piedra, siéntese. Tú no sabes, chamaco. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo usted? Me estoy sanando. ¿Cómo se va a sanar? Sí, ya ven, pues el ignorante que cree que porque leyó 3 libros, 4 libros, ya sabe todo. No se me estoy sanando. Y se quitaba sus guarachitos descalzo, está sentado. ¿Sí? Tardaba como 1 hora. Le digo, pero ¿qué hace eso que usted? El calorcito de la tierra, dejo que entre en mi cuerpo, que elimine todo eso. Claro que no me decía que eran las toxinas, ¿verdad? Decía, no, todo aquello que mi cuerpo ya no lo necesita. Además, yo descanso bien, así es. Con 1 hora que esté sentadito, me conecto con todo mi cuerpo, mejoro mi respiración, ¿sí? Entonces, esto simboliza la unión, lo espiritual y lo material, para que trabaje en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, ¿sí? Imagínense uniendo todo, agua, fuego, aire, tierra y el ometeos y el nahual, todo eso junto. En nuestro cuerpo está trabajando. Háganlo. No me lo crean todo. Háganlo. En la mañana o en el atardecer. Pero en la mañana pídanle a Tonatiu. En el atardecer pídanle a la abuelita Mesli. Las dos energías. Ahí están. Bueno, esto es la mudra que yo les quería enseñar. Háganlo, de ser posible, en un lugar donde sea tierra. O sea, donde no sea pavimento, ni piso, ni nada. Háganlo. En la mañana o en la tarde. Sirve para controlar todo, ¿verdad? Algunas mudras me enseñaba el hermanito Manuel. Desafortunadamente, en esos días, el día martes, nos íbamos a reunir para tener una charla sobre las mudras, pero pues, ya no pudimos. Esta parte del dolor de la espalda que tuvimos, pero bueno, vamos a tener que trabajar, ¿no? Entonces, hermanitos, no nos olvidemos de nuestro poder, ¿sí? Esta mudra tan hermosa. Y profundicemos, pongámonos a nuestro y el chiquicali para que conecte con todo nuestro cuerpo. Yo lo sé,
Que si nos ven en el parque, en el bosque, a la orilla del río, van a decir, bueno, este loco que ya perdió la cordura. Pero no hagan caso. Primero están ustedes, ¿sí? Me decía un hermanito, dice, pues la verdad, ando escaso de dinero. Digo, hay mucho trabajo, mi hermano. ¿Qué? A barrer. Te alquilo en mi casa, hay una parte que necesito escombrar y barrer. ¿Cuánto me vas a pagar? Te pago lo del día, 200. ¿Cómo crees? Yo un maestro, ¿dónde voy a andar barriendo? ¿Necesitas dinero, sí o no? No, pues sí. Pues entonces, deja allá los títulos. La misma madre necesidad te va a obligar. Te digo, a mí si me dijeran, ¿sabe qué? Ponte a carrear arena, ponte a leñar, lo hago. ¿Por qué? Porque eso no me quita, me fortalece, me enseña que debo de actuar con la humildad. Pero como no, ¿dónde vas a ver que un profesionista, un máster, un abogado va a andar barriendo, va a andar lavando trastes, Váyame, todo eso es programación. Bueno, pues hermanitos, es lo que les quería compartir el día de hoy. Y necesito que ustedes empiecen a generar eso. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que gritar, hay que gritar. Si hay que repartir 10 de mayo, hay que repartirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar todo lo que tenemos. Para poder llenar nuevamente el vaso de agua, hay que vaciarlo. Porque esta agua ya está sucia. Hay que llenarlo para que fluya el agua. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartir algo. Y ya de aquí nos vamos a echar un taquito ahorita. Andamos aquí ayunando, pero contentos de estar con ustedes, hermano. Sí, hermanita Guadalupe. Provecho, maestro. Perdón, abuelito. No tuve la oportunidad de entrar a la clase anterior y mi pregunta es, aunque digamos que no tuvimos una clase, no tiene nada que ver que se brinque ese día digamos, al otro señor de la noche al siguiente día. No tiene que ver, porque también tiene que ver la práctica, hermanita. Y le decía, el día, por ejemplo, hoy Ajá, debimos de terminar con Salo. sí, Mañana no vamos a tener clase. no, ajá. Mañana puede usted ejercitar con Xiutecutle esos ejercicios. Pasado mañana con ITS. El siguiente con Pilsintecutle. Es una práctica diaria, Ok. cotidiana. Sí, Entre más lo practique, va a encontrar más dudas, pero va a encontrar respuestas. Va a encontrar 2 respuestas, pero va a encontrar 5 dudas. Eso sí se lo aseguro. sí, es que de que yo había entendido, ¿verdad? Perdone, de que eran 9 días, bueno, y esas 9 días son las energías de esos 9 señores, que si te brincabas un día, ya esa es la energía del otro señor. Ahí estaba mi confesión, mi confusión, perdón. Ujú. Entonces no, son los ejercicios en sí. Los ejercicios en sí que hay que hacerlo para empoderarnos. Muy ¿Sí, bien, hermanita? gracias. Ujú. ¿Qué más? Bueno, pues, Timoitasquen, pues nos veríamos en qué día, domingo, ¿eh? Mañana a ver si podemos grabar algunos videos, se los enviamos para ir al Tesanto. Y pues, el día de hoy tuve un alumno de manera presencial, está aquí con nosotros el hermanito Yaoye Yecate. La Socamati. La Socamati Saludos. Tocayo, tocayo. Saludos, Hola, hermanitos. hola. Saludos, Estamos. hermanito. Felicidades. Y esperamos que vengan pronto aquí a la Buenas noches. comunidad y trabajar parte de nuestra esencia, trabajar nuestro espíritu. Más bien no espíritu, nuestra conciencia, porque el espíritu ya está. ¿Sí? Y cuídense mucho, no quiero tardar mucho en la clase y aquí estamos, que nos recibió Temastiani con su amor y con su cariño y vamos a estar trabajando por acá. Muchos besos. Bye bye. Piden las cabras. Las tengo Disfruta amarradas. mucho la ceremonia.
Las cabras las tengo amarradas, no se preocupe. Provechito. Timuitas que temas tiene, timuitas que a todos. Timaitas que nagniba. Atimo se ubican. Mátame esa hueca, maestro. Gracias, Kamati, Camilo. Tamachani. Kamati.